y vamos a ir ahora sí al panel final con el que vamos a dar cierre a este Cybersecurity Summit. Les recuerdo que como evento sigue mañana en forma virtual, todo desde capacitación.conectab2b.com. Allí van a poder ver las conferencias que mañana tendremos en vivo y durante una semana tanto estas conferencias como las de mañana van a quedar abiertas para que puedan compartirlas con sus equipos, disfrutarlas. Hoy hemos pasado por 12 soluciones a lo largo de esta mañana sobre cómo mejorar la ciberseguridad en sus empresas. Creo que hubo mucho de aprendizaje, mucho conocimiento técnico, que hay que a veces verlo 2 y hasta 3 veces para terminar de interiorizarlo. Pero vamos a ir al panel final y para eso voy a invitar a quienes me van a acompañar en el mismo. La pregunta del panel fundamental es si están preparadas las entidades de gobierno dominicano para reaccionar a ataques cibernéticos. En el panel me van a acompañar Omar de los Santos, director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad en el Centro Nacional de Ciberseguridad, Andrés Merejo, director de Fomento y Difusión de Ciencia y Tecnología, y María Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe. A los tres las gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida, les pido que me acompañen aquí en el escenario mientras vemos un video de uno de nuestros patrocinadores. Van subiendo y les voy a ir acercando sus micrófonos. Están acelerando todas las industrias y mercados a medida que las empresas invierten para diferenciarse. Sin embargo, esto también aumenta el riesgo de la empresa. La superficie de ataque digital es mucho más amplia en los endpoints, los bordes de la red y la nube. Además, las violaciones de datos y el ransomware son cada vez más sofisticados. Con Fortinet puede confiar en que su empresa estará protegida donde quiera que estén las personas, sus dispositivos y sus datos. Fortinet ofrece una plataforma integrada con amplia visibilidad de toda la superficie de ataque que automatiza y reduce la complejidad de la administración para operaciones rápidas y eficientes. Fortinet hace posible un mundo digital en el que siempre se puede confiar. Muy bien, las gracias como siempre a nuestros patrocinadores y vamos a ir ahora a un panel de lujo. Tenemos para entender la situación del país después de haber analizado cantidad de herramientas que tienen que ver con la ciberseguridad en sus organizaciones. Y la pregunta para los tres, no sin antes de nuevo agradecerles que nos acompañen hoy en este evento. Sabemos que están cortísimos de tiempo, así que no se preocupen que no va a durar más de 20-25 minutos el panel. Y con eso vamos a dar por terminado esta jornada. La pregunta, y cada uno le pido que se presente 30 segundos antes de empezar a responderla, es ¿cómo está el panorama de ciberseguridad en las instituciones del país? ¿Cómo está preparado el país para un ataque en este sentido? ¿Quién quiera empezar? No sé si la dama... Los dos te han señalado, así que no sé si es caballerosidad o que empiece ella, pero... En cualquiera de los casos, pues muchísimas gracias. Sabemos que somos el plato entre su comida y el cierre de este evento, así que voy directo a la pregunta. Yo creo que si están preparadas las organizaciones hay que dividirlo en dos dimensiones. Hay una dimensión que son la de las organizaciones o público o privadas que pertenecen a sectores regulados, donde por la naturaleza histórica de ser sectores regulados, donde tradicionalmente han habido reglamentos de riesgo de emisión crítica, reglamentos de riesgo operativo, donde incluso hay reglamentaciones que exigen ciertos controles desde el punto de vista de ciberseguridad, hay, vamos a decir, un nivel de madurez importante respecto de lo que es la resiliencia y la preparación hacia un ataque cibernético o un siniestro cibernético. Sin embargo, tenemos otra dimensión que son otras instituciones públicas o privadas donde no necesariamente han tenido tradición de estar preparados o de generar resiliencia dentro de sus organizaciones, donde yo creo que hay una gran oportunidad de fortalecer y de mejorar la capacidad de respuesta que hoy en día puedan tener esas organizaciones. Cuando nosotros miramos en la esfera del panorama nacional, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay entidades de intermediación financiera, entidades de salud, entidades de seguros,
que tienen cierta tradición y cierta trayectoria. Sin embargo, encontramos otras industrias y otros sectores donde también son de misión crítica, como son energía, transporte y otros, donde por tradición no necesariamente han estado tan expuestas a esa trayectoria de preparación y donde yo creo que hay una oportunidad importante de fortalecer la resiliencia de esos otros sectores donde tradicionalmente no ha residido una cultura de ciberseguridad profunda. Bien. En un mundo lleno de incertidumbre, de riesgo, como dice Uribe, la sociedad de riesgo, o sea, donde se está hablando incluso de ciberguerra y donde la OTAN ahora mismo espera ciberataque por un problema de hacker a nivel ya de otro país, como el caso de Rusia. O sea, hay que hablar de escala, de si estamos preparados o no, porque todos los días vamos a vivir más en riesgo, y más que está introduciéndose la computadora cuántica y la seguridad más allá de lo digital que implica lo cuántico, con China a la cabeza. De ahí que aquí se puede hablar de precariedad, no simplemente la precariedad en este cibermundo, mundo cibernético compuesto de redes en el ciberespacio a nivel de todos los entramados de los dispositivos digitales, sino que a nivel de la localización, de la local frente a lo global, nosotros nos movemos por construir una seguridad dentro de la precariedad, de la seguridad que se vive no solo en República Dominicana, sino en el mundo. De ahí que cobra importancia todos los días más la innovación, incluso dentro de la misma seguridad, dentro del marco de lo que se está viviendo en un mar de incertidumbre y de riesgo, como lo dije anteriormente. En ese sentido, aquí no simplemente riesgo ya no es de ciberdelincuencia, de lo que es esa cibercultura del hackeactivismo tradicional, sino de estrategia de hackers que tienen que ver con mercenarios en tanto robo de información o tipo de hack de variante terrorista o hack de estrategia de seguridad de Estado frente a otro Estado. Entonces, la complejidad del sistema ciberseguridad implica una comprensión y una conceptualización de lo que se está viviendo en el mundo de hoy. Buenas tardes, jóvenes. Lástima que es nuestra última sesión y sabemos que todos se quieren ir a comer ya. Bueno, pues siguiendo los comentarios de nuestra compañera y amiga María Gualesca, ciertamente tenemos una serie de sectores que ya han caminado un poquito en el tema de fortalecimiento institucional y de alguna forma toda su comunidad atendida pues tiene ya ciertos lineamientos y eso nos coloca en una posición un poquito de ventaja desde el punto de vista de que ya toda su comunidad pues, se rigen por ciertos lineamientos y reglamentos emitidos por el regulador. En el mismo orden, desde el Centro Nacional de Ciberseguridad hemos estado en los últimos años esforzándonos por motivar y concientizar las altas autoridades de todas nuestras instituciones con mira a que entiendan la relevancia y la importancia de lo que es el tema de ciberseguridad. Y hemos percibido más aceptación en los últimos años en la aceptación, en la prevención y la implementación de controles preventivos que busquen mitigar y eso nos coloca en una posición definitivamente diferente en todas esas otras instituciones que no tienen ciertos organismos que las regulan. Entonces, yo les podría decir que desde el Centro Nacional de Ciberseguridad hemos visto un aumento importante de la concientización y la respuesta de las altas autoridades, así como todo su personal humano, en cuanto a prepararnos mejor para en cuanto a resiliencia y protección de nuestras infraestructuras, nuestros servicios esenciales que ofrecen nuestras instituciones del Estado. Ustedes seguramente analizan qué es lo que pasa en el mundo a nivel ataques y lo que decía recién a nivel de ese terrorismo cibernético y demás. ¿Los gobiernos hoy son un blanco más fácil, más difícil, preferido, no preferido por los ciberdelincuentes? Ustedes del NAP deben dar infraestructura tanto a instituciones gubernamentales como privadas. ¿Qué es lo que más están viendo que ocurre? Pregunta para los tres, obviamente. Bueno, definitivamente la información y los datos dicen que es el oro azul. Y los estados, todos los estados en su
compromiso o en su objetivo de desarrollo de transformación digital, nos coloca cada día un poquito más o aumenta un poquito más la superficie de ataque, porque definitivamente todos se encaminan en ese proceso de desarrollo y de descansar cada día más todas sus infraestructuras críticas y servicios críticos en tecnologías de información. Entonces, es un gran apetito para los atacantes, el Estado definitivamente, por la cantidad de información que soporta en las tecnologías de información para brindar los servicios a la ciudadanía. Dado la ciberestrategia, la cibergeografía en el mundo actual, donde ha cambiado del signo de lo que son los objetivos del capital NEA a nivel de empresa privada, que ha dado un cambio brusco actualmente a partir del 2022, la entrada de la política cibernética o la ciberpolítica entra que el signo del Estado, y no he hablado del Estado de aquí, sino de todos los estados del mundo, es realmente la fuente ahora mismo de que puede cambiar los signos de los tiempos, en que sea el objetivo, el blanco fundamental, por un problema ciberpolítico y cibergeográfico entre los países, porque los planos de la situación que preocupa el mundo ya no son reales, sino también virtuales, y por tanto creo que la República Dominicana en ese aspecto ha avanzado mucho con relación a la ciberseguridad, porque en el 2018 de la posición 92 estamos en la posición 62, pero esa cibercultura y esas cibercapacidades para aumentar más el control de mitigar esos riesgos es muy importante. La realidad es que cuando nosotros observamos y nosotros hacemos análisis de cuáles son los ataques más frecuentes, no podemos dejar de ver que más del 80% de los ataques cibernéticos que se generan siguen buscando fundamentalmente un móvil financiero. Indistintamente de que sean instituciones públicas o instituciones privadas, los ciberatacantes siguen buscando monetizar el robo de la información, de las credenciales, de los accesos. O sea, el móvil principal para continuar atacando sigue siendo hacer dinero. Y cuando nosotros de hecho observamos, si bien lo comentaba Yulisa en su presentación anterior, la capacidad de monetizar esos ataques, de que un ataque tradicional pueden ser un promedio de $3,000 versus un ataque digital que puede superar los $100,000, efectivamente lo que se sigue buscando sigue siendo ese móvil financiero. Cuando además nosotros observamos lo que está pasando en el mundo con todo el tema de la ciberguerra, precisamente la organización de los Estados Unidos que se encarga de monitorear y de prevenir todo el tema de los ciberataques, al momento en que se inició el conflicto internacional, generó una alerta no solamente para las instituciones de gobierno, sino para todas las instituciones públicas o privadas que manejaran infraestructura de misión crítica, fundamentalmente basado en que las técnicas de guerra no necesariamente los ataques son dirigidos directamente a las instituciones gubernamentales, sino que puede involucrar incluso ataques dirigidos a otras poblaciones, a otras audiencias y a otros sectores, incluso de organizaciones de la sociedad civil o del sector privado, con un fin último de defraudar o atacar al Estado. Un ejemplo muy puntual, hace varios años en un país amigo, se generó todo un ataque de phishing que estaba orientado o enmascarado en lo que pudiera ser un phishing de lo que en ese país es la organización que maneja el tema de impuestos internos, y aunque parecía un ataque directamente vinculado al Estado, en realidad el objetivo era defraudar al sistema financiero. Igualmente han habido múltiples otros ataques donde se gestan atacando audiencias, por ejemplo, comerciales, y el objetivo último es defraudar al Estado. Entonces la realidad es que cuando nosotros miramos desde el NAP el tema de la resiliencia que debe de construirse y el poner atención a lo que está ocurriendo en el mundo, cada vez más nos convencemos que el tema de ciberseguridad no lo podemos ver como un tema del sector público o del sector privado. La realidad es que hoy todas las organizaciones que estén conectadas al Internet tienen el mismo nivel de vulnerabilidad, el mismo nivel de riesgo y el mismo nivel de responsabilidad de ser parte o no de un ataque cibernético. Es muy interesante esto que decías, donde al final todos estamos expuestos y demás. Recién hoy
en las conferencias que tuvimos durante el día, creo que 4 o 5 de las 12 mencionaron el ataque que sufrió el Estado costarricense durante estos últimos meses. La pregunta que quería hacerles, ustedes saben, creo que todos están enterados, pero estuvo 2 meses caído el sistema del Ministerio de Hacienda, 1 mes caída la Caja del Seguro Social y otra cantidad de instituciones. La pregunta es, a partir de esto, ¿tomaron algunas medidas diferentes? ¿Hubo alguna acción que tuvieron que cambiar en función de ver lo que le había pasado a un país casi vecino? Bueno, ciertamente, de esa experiencia o de ese gran incidente sucedido en nuestra hermana República de Costa Rica, definitivamente nosotros somos parte de lo que es la región, y en la región hay organizaciones como el CECIL de las Américas, en la que varios países formamos partes, y en ese orden pues se delinearon una serie de acciones precisamente para prevenir y estar en una mejor posición contra eventos futuros de esa naturaleza. De igual forma, nos abrimos de alguna forma a la comunidad internacional para facilitarle todo lo que es información que permita a ellos prepararse, entiéndase, de indicadores de amenaza, de compromiso, que básicamente le permita a ellos como país, entiéndase, con fuentes de información de proveedores, organizaciones internacionales, fabricantes, que le permita una mejor preparación y una mejor respuesta de cara a Costa Rica. Entonces, en lo que tiene que ver a nivel de República Dominicana, nosotros como país, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que tiene un modelo de gobernanza en la que se incluyen todas las instituciones miembros que de alguna forma u otra tienen una responsabilidad directa con cualquier tema de incidente cibernético, entiéndase del monitoreo, judicialización, persecución, pues delineamos una serie de acciones para todas las instituciones del Estado, para los fines de tener adoptar una serie de acciones preventivas de cara a nosotros estar en una mejor posición ante un posible ataque. Sí, eso de esa reflexión que tú dices entra en el marco de la estrategia de la Agenda Digital 2030 que el gobierno ha implementado aquí, como para salvaguardar toda la infraestructura. Ha habido una alerta a partir de ahí muy importante. Quiero señalar que, como aquí se refiere a la situación del gobierno, no hago énfasis en las demás empresas. Se supone que vivimos un cibermundo, ¿no? Ahora voy a preguntar sobre las empresas. No, sigue. No, digo yo que vivimos un cibermundo y estamos haciendo prioridad sobre un punto específico, pero claro que sí. Entonces, a partir de ahí, de lo que tú planteas sobre el caso de Costa Rica, ha habido un nivel de alerta máxima aquí, de comprensión y de búsqueda de cómo proteger estratégicamente la infraestructura a nivel del Estado, el cual no se reduce simplemente al gobierno, sino a las diversas instituciones, tanto centralizadas y descentralizadas. Yo creo que la notoriedad del caso ha generado, vamos a decir, un levantar la atención de otras organizaciones o de otros países que no necesariamente habían o veían el tema con una agenda prioritaria. No es el caso de República Dominicana. En República Dominicana hay una agenda digital 2030 muy bien estructurada, hay una estrategia nacional de ciberseguridad que ha delineado la prioridad precisamente de prepararnos como país. Yo creo que uno de los elementos más importantes que ha traído el caso de Costa Rica es definitivamente la necesidad de trabajar en equipo, en alianzas público-privadas. Porque si vemos efectivamente lo que ha sido la situación de Costa Rica, se ha levantado con muchísimo nivel de atención el impacto que tiene un caso como ese, que aunque fue atacado el Estado, pero tiene un impacto nacional. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay siniestros o situaciones que efectivamente impactan a nivel nacional, pone en evidencia la necesidad de que para poder responder a situaciones como pueden ser ataques cibernéticos, pone en evidencia que la resiliencia de un país se construye en alianza y trabajando todos los sectores juntos, abordando el tema de ciberseguridad en un espíritu de amplio nivel de colaboración. Entonces yo creo que si algo ha puesto en evidencia el caso Costa Rica es la necesidad
no solamente de ir adelante con estos niveles de estrategia y de prioridad, sino la necesidad de que sean abordados en un espíritu de colaboración entre todos los sectores involucrados. Se ha dado esto porque creo que una de los motores hoy del desarrollo de los países son estas alianzas público-privadas. Se ha dado en el país, en el día a día, este acuerdo, llamémoslo acuerdo nacional para enfrentar el ciberdelito. Sí, ciertamente. Desde el Centro Nacional de Ciberseguridad y el que tiene un consejo, y este consejo es presidido precisamente por el Ministerio de la Presidencia, se han desarrollado una serie de acuerdos locales e internacionales. Cuando hablamos de acuerdos internacionales estamos hablando de acuerdos con organismos como la OEA, organismos como recibimos apoyo de alianzas a través de proyectos específicos de la Unión Europea, igualmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con una serie de proveedores internacionales, por ejemplo, con fabricantes como Microsoft, como Fortinet, entre otros. En lo que tiene que ver con acuerdos locales, o sea, el Centro Nacional de Ciberseguridad tiene una serie de acuerdos establecidos con los diferentes instituciones del Estado, con miras precisamente a aunar esfuerzo en todo el tema de ciberseguridad. Pero no solamente se queda ahí en el sector privado, sino también miramos la academia, y en ese orden también estamos desarrollando esfuerzos para establecer alianzas con las instituciones de educación superior. Ya se han establecido algunas, por ejemplo con la Universidad Unicaribe, con INTEC, entre otras que tenemos en agenda, con APEC también. Asimismo con el sector privado, o sea, nosotros entendemos la importancia del sector privado, las organizaciones como la AmSham, entre otras importantes, ANGE, porque entendemos que ciertamente es un esfuerzo de todos, o sea, no hay un espacio para manejar la ciberseguridad si todos los sectores no estamos unidos, porque el ciberespacio es un solo, hay que verlo como un pueblo, todos interconectados, por eso la importancia y la relevancia de que las alianzas se concreticen, y no solamente se concreticen, sino se desarrollen planes de acciones concretos con miras a fortalecer no solamente la concientización, sino la educación y todo el marco normativo. Nosotros, por ejemplo, del Centro Nacional de Ciberseguridad, en este momento reposa en el Congreso la Ley de Gestión de Ciberseguridad. Eventualmente le estaría dando mayor institucionalidad a lo que es la institución que ya tenemos unos 4 años operando y dando unos resultados importantes y siendo de alguna forma ya un referente para la región de Latinoamericana y el Caribe. Y en ese sentido yo entiendo que sí, que las alianzas representan un gran apoyo. Por ejemplo, le puedo citar, nosotros recientemente, hace 3 semanas, se inauguró un centro de expertise de ciberseguridad para Latinoamérica y el Caribe, y es resultado de una alianza y un apoyo de la Unión Europea, en la que nosotros somos de alguna forma el hub del Caribe para todo lo que es especialidad y formación en ciberseguridad. Voy en esa misma línea, y también lo que es el convenio, el acuerdo con Biden en términos de presidente de Estados Unidos para lo que es combatir el código malicioso, con relación a incluirnos dentro de los 30 países, realmente importante para tratar de reducir este tipo de riesgo, ¿no? Y también lo que tú hablabas de las cibercapacidades del Ministerio de Educación Superior, se han estado implementando toda una estrategia a nivel de maestría y especialidad en torno a la ciberseguridad, y también se están preparando a nivel técnico de capacitaciones para que la universidad de las 48 IES a nivel de educación superior pues vayan insertándose dentro de esta cultura cibernética que tiene que ver con la ciberseguridad. Nosotros como país debemos sentirnos muy orgullosos porque ciertamente nosotros exhibimos una de las alianzas público-privadas más eficientes y eficaces que hoy contamos en la región. Y la manera en la que hoy en día el Estado trabaja con las organizaciones del sector privado, con la sociedad civil y con la academia, nos dan y nos posicionan con una mejor oportunidad. Uno de los temas que también se habló hoy, y lo hemos hablado en otros eventos que hacemos en la región, es que el problema de la ciberseguridad no es solo un problema tecnológico, sino que es un problema educativo también.
que la mayor vulnerabilidad pasa por la gente. Hoy que estamos en tiempos de trabajo remoto, al final yo tengo un perímetro dentro de la organización cerrado y cuidado, pero la persona en su casa de repente abre un correo de un príncipe nigeriano que le heredó, que le quiere enviar 15 millones de dólares, y abrimos ese correo y vemos qué hacemos, y a partir de ahí se abrió la puerta a toda la organización. ¿Cómo se está trabajando a nivel de educación en la población para esto? ¿Es posible y el gobierno tiene hoy como meta el trabajo sobre la gente? Porque al final, como decía recién, es la principal puerta de los ciberdelincuentes, ¿no? Sí, se está bueno, desde el Ministerio de Educación Superior, vuelvo a repetir, hay toda una estrategia montada a nivel de capacitación, a nivel de profesionales, para ser multiplicadores en el ámbito de toda el área educativa. Y ya, por ejemplo, ya se han formado más de 2.000 técnicos en una primera fase que tienen que ver con ciberseguridad y todas estas áreas, pero son líderes multiplicadores. Es un proceso de construcción, porque recuérdense que esto de la ciberseguridad también va muy rápido, pero con relación al tiempo real, pues es una toma de concentración y producto también de que a nivel de la cibercultura, de todo el ámbito de la sociedad civil, creo que hay que ampliarlo más y tiene que no simplemente quedarse en el ámbito de lo tecnológico, como tú dices, sino que tiene que ampliarse en el ámbito de lo que es el ciudadano común y corriente a pie de la calle, así, que anda a pie, ¿no? Entonces, es una situación que hay que invertir más, porque hay que reconocer que hay que seguir invirtiendo más en esto, porque esto es un proceso muy complejo. Y como yo le decía anteriormente, ese lado que tiene que ver con la cotidianidad del mundo normal y corriente, pero que también, vuelvo a repetir, producto a la sociedad de los vulnerables del mundo, pues hay infraestructura crítica que ponen en peligro todo un sistema. Por ejemplo, ahora mismo, vuelvo a repetir lo que te decía con relación a la OTAN, un sistema de salvaguardar lo que es una infraestructura nuclear es importante en ese sentido. Muy bien. ¿Quieren agregar algo sobre eso? Yo creo que uno de los mayores retos que nosotros tenemos como país es el tema de la educación. Definitivamente se hacen esfuerzos importantes desde el punto de vista de tecnificar la profesión en ciberseguridad en sus diferentes líneas. Ese es un reto que tenemos, no República Dominicana. O sea, hoy en día el déficit de personal que se tiene en la industria de ciberseguridad respecto de lo que es la demanda es realmente importante. Se calcula que hay un déficit de más de 1.7 millones de profesionales cuando sumamos varias regiones. Ahora, desde lo que es el tema cultural, como decía el colega Andrés Merejo, definitivamente el tema de cómo evangelizar a la población va mucho más allá de un tema tecnológico. Va desde tener la convicción de que desde temprana edad tenemos que empezar precisamente a educar y a culturizar a los niños, a las niñas, a nuestros padres, en general la población, porque en realidad no hay perímetro. Ya no existe el perímetro es el ser humano. Eso que conocíamos antes como el perímetro que blindábamos dentro de una organización realmente no existe. ¿Por qué? Porque hoy en día la intranet de todas nuestras organizaciones es el internet. Y hoy no hay una diferenciación entre dónde está la información de nuestras organizaciones, que en su mayoría ya no reside en un único lugar, está distribuida. Y nosotros estamos accediendo a esa información desde diferentes puntos, en diferentes niveles de seguridad, con diferentes niveles de resiliencia. Entonces, al final, uno de los elementos más importantes para tener una cultura de ciberseguridad apropiada es concientizar a la persona. Y no solamente al profesional de ciberseguridad, concientizar al usuario, a los clientes, a los familiares, al ciudadano de a pie, como bien mencionaba Merejo, porque la realidad es que el talón de Aquiles de cualquier sistema, por más fuerte que sea o por más resiliente que sea, van a ser sus propios usuarios. Absolutamente. Una reflexión, perdón, adelante. Sí, bueno. Digamos que esta no es una respuesta corta, ciertamente cuando hablamos de qué tan preparados nosotros estamos, qué está haciendo el Estado en materia de concientización,
Primero quisiera citar que nuestra estrategia de transformación digital país, que es la Agenda Digital 2030, mira o está estructurada en 7 ejes. Okay. No le voy a citar los 7 ejes, pero sí le voy a citar que hay 2 ejes transversales, de uno de los cuales es el eje de ciberseguridad. La agenda digital tiene un enfoque muy claro y objetivo y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, al plan plurianual, a los objetivos, a la Estrategia Nacional de Desarrollo, y tiene esos objetivos claramente definidos a corto, a mediano y largo plazo. En el eje de ciberseguridad se han priorizado unas 12 iniciativas. Entre esas iniciativas, precisamente por ser el eje que de alguna forma u otra crea el espacio o el contexto o el entorno confiable y seguro para que todo el desarrollo de tecnología de información se sustente sobre un escenario confiable y seguro, ciertamente en lo que es el eje de ciberseguridad, una de esas iniciativas tiene que ver precisamente con el programa de concientización. Y ese es un programa de concientización precisamente para toda la población. Entonces, en ese orden, se alinea también con la última actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que la primera estrategia era del 2018-2021, su plan de acción, fue recientemente actualizada y ciertamente en este momento también entre sus objetivos estratégicos está el objetivo de educación y cultura, en la que también tenemos objetivos específicos y línea de acción enfocada a la concientización. Pero cuando hablamos de concientización, ¿por qué el Centro Nacional de Ciberseguridad está estableciendo una serie de alianzas locales e internacionales? Porque es el trabajo de todos. Ahora, ¿pero cómo llegamos a todos? Llegamos a todos a través de la articulación, a través de acciones de concientización que tienen que ver con diferentes actores. Porque ¿cómo nosotros podemos llegar a los niños de básica e intermedia? A través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos llegar a las estudiantes de educación superior, a los profesores? A través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y así otros sectores. O sea, nosotros estamos encaminados a través de una serie de acciones bajo esta sombrilla de ese programa de concientización para llegar a toda la población. Por eso cuando hacemos un acuerdo con alguna institución del Estado, por ejemplo con el Consejo Nacional de Envejecientes, miramos que el Consejo Nacional de Envejecientes tiene 1.2 millones de personas beneficiadas. Cuando llegamos a Supérate, y sabemos que Supérate tiene llega a servicios a la familia, a 1.4 millones de familias, sabemos que es una población importante del cual nosotros tenemos que llegar a trabajar el tema de concientización. O sea, definitivamente hay una alta preocupación y un alto interés y voluntad por todo lo que es la concientización. Y esa preocupación se está trabajando desde la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y desde la Agenda Digital 2030. Por eso, para concluir, o sea, ciertamente hay un interés muy marcado en trabajar todo el tema de concientización. Eso incluye también a las universidades, eso incluye al Instituto Técnico Superior, eso incluye a otros sectores que de alguna forma u otra, su comunidad, que pueden ser, por ejemplo, para poner otro caso, el Ministerio de Juventud. Nosotros, ¿cómo vamos a llegar a toda la juventud? Si tenemos que tener presencia en todas y cada una de nuestras provincias, nuestros municipios. Bueno, entonces el Centro Nacional de Seguridad establece acuerdos de colaboración con el Ministerio de Educación y podemos llegar a toda esa juventud a nivel nacional. Pero ¿cómo llegamos a los 700.000 servidores públicos? Bueno, el Centro Nacional de Seguridad igual establece acuerdos de cooperación y alianzas con el Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Para qué? Para llevar ese proceso de concientización no solamente a sus servidores, sino a cada uno de los servidores públicos. De esa forma creamos esa boca en boca, creamos esa sinergia entre todas las instituciones. La única esencia que supera las matemáticas, en la que 1 más 1 da 3, es la sinergia. Entonces es por eso que ciberseguridad, en temas de concientización, todo el esfuerzo de alianzas es precisamente buscando atacar ese tema del programa de concientización. Me parece fundamental esto que acaban de decir. Creo que es un tema al final de crear conciencia
y romper ese punto más vulnerable que es el ser humano en los sistemas. Una última reflexión final y con esto terminamos el panel y ya casi el evento. Me gustaría, en no más de un minuto cada uno, ¿qué le pide el sector público al sector privado? ¿Qué le pide el sector privado al sector público para tener un país menos vulnerable a la ciberdelincuencia, menos vulnerable a los ataques y esto que se está viviendo a nivel global? Bueno, vamos a enfocarlo dentro de lo que es el sector público y privado, dentro de lo que es ese mundo cibernético constituido por la cibercultura, la cibereconomía, la cibereducación, educación virtual y toda la estrategia de la ciberpolítica con el gobierno encabezándolo, ¿no? Y en lo que es el ciberespacio en sus diferentes dimensiones o diferentes niveles, donde el 90% de la información está en el nivel 1. Entonces, ¿qué le exigen realmente? Seguridad cibernética, inversión en estas áreas, a nivel de lo que estaba planteando María Álvarez, en términos de ¿qué? De que esos ataques a infraestructura tanto privada pues afectan la economía también del sector público en cuanto a inversión. Entonces, cuando un sector privado, un banco, por ejemplo, invierte muchos recursos en ciberseguridad, pues eso también puede reducir en otro tipo de áreas de gasto que favorezcan al Estado, porque se está invirtiendo en algo que es totalmente crítico, pero que puede afectar otras áreas. Entonces yo creo que la cooperación que estaban hablando ellos entre el sector privado y público es más inversión en lo que es la ciberseguridad y más ciberseguridad. Yo creo que comunicación absoluta, permanente, abierta, transparente y genuina es esencial para lograr un país mucho más ciberresiliente. En la medida en que seamos capaces como sectores de mantener un diálogo abierto y sostener esas alianzas público-privadas que hasta este momento hemos sido capaces de construir, pues yo creo que tendremos una mejor oportunidad. Y finalmente yo creo que es esencial que cada uno juegue su rol. Está bien definido en la historia de nuestros países cuál es el rol del sector gobierno, cuál es el rol de la sociedad civil y cuál es el rol del sector productivo. Y yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de mantener ese diálogo y de jugar cada uno nuestros roles, tendremos una mejor oportunidad de tener una cultura y un país mucho más resiliente. ¿Qué le pide el Estado a todos, más bien? Que trabajemos juntos. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de trabajar juntos lo podemos traer a colación precisamente citando un galardón que a todos nos debemos de sentir bien, y es con la premiación de la Agenda Digital 2030 en un evento internacional en la que nunca la República Dominicana había llegado tan alto. Pero ¿por qué esa premiación? Por todo el resultado de la elaboración y participación en el desarrollo de la agenda digital. Entonces, por eso decía, ¿qué le pedimos? Trabajar juntos. O sea, ciberseguridad no es un tema que se puede trabajar de manera aislada. O sea, definitivamente necesitamos todos los sectores. Es por eso que nosotros, la estrategia digital, la estrategia nacional de ciberseguridad y cualquier pieza que tiene que ver con el fomento del marco jurídico, el fomento del desarrollo institucional, y crear esa sinergia entre los diferentes sectores, entiéndase, el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, el sector educación y el sector privado. O sea, todos debemos trabajar unidos porque el ciberespacio es uno solo y los atacantes aprovechan los espacios más vulnerables. Entonces, en ese orden, nosotros tenemos toda una misión de organizar nuestro país, que nuestros diferentes sectores cuenten con todo su regulador y toda su comunidad atendida, con todos los lineamientos de ciberseguridad, de normas, pero que se adopten y que todas nuestras instituciones de Estado y organización privado y todas las instituciones de educación superior también entiendan la problemática
y se unan en el sentido de que, bueno, necesitamos crear más ofertas académicas. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes, cuando tú le preguntes qué va a estudiar, en vez de que te diga yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado, que te diga yo voy a ser ingeniero en ciberseguridad. Pero para eso nosotros tenemos que llegar a los colegios, llegar a las escuelas públicas y tratar de concientizar y hasta motivar la intención de qué va a estudiar ese joven. Pero tenemos que nosotros también hacer esfuerzo en el Estado para importantizar o darle mayor relevancia al tema de seguridad de la información, y eso lo estamos haciendo buscando que nuestras instituciones del Estado separen un poquito el tema de la seguridad de la información de las estructuras tradicionales de tecnología de información. Pero ¿de qué vale que mañana nosotros tengamos una serie de ofertas en todas nuestras instituciones del Estado si no tenemos el recurso humano? Por eso las instituciones de educación superior, las universidades, tienen que apoyarnos en ofertar más. Entonces, en ese orden, por eso digo, nuestra intención y nuestra solicitud debe ser trabajemos juntos. Excelente, creo que es un buen cierre. María Álvarez, Andrés Merejo, Omar de los Santos, las gracias por acompañarnos en este cierre en el Cyber Security Day. El aplauso para ellos. Gracias por acompañarnos en este momento. Una foto final, por favor. Una fotito nada más y ya la liberamos. Gracias. Muy bien, con esto terminamos el Cyber Security Day. Si todavía les quedó algún stand por ver, tienen ahí todavía a los colegas de cada una de las empresas con las cantidades de soluciones que pueden implementar en sus organizaciones para mejorar y defender a sus espacios. Gracias por acompañarnos, gracias a los que nos acompañan virtualmente desde capacitación.conectab2b.com, desde nuestro espacio virtual. Les recuerdo que mañana la agenda sigue, los estaremos invitando a sumarse a cada una de esas charlas virtuales y espero que de hoy salgamos un poquito más protegidos o entendiendo cómo debemos proteger mejor nuestras organizaciones. Gracias, feliz día para todos. Chau.